Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en este domingo que Dios nos está regalando. Un hermoso día vamos a tener hoy. Saludo a todos los hermanos en el precioso nombre de Jesús, los hermanos que están diseminados por toda la provincia de Buenos Aires, los que hemos creído en Jesucristo y tenemos la palabra, retenemos la palabra, su palabra en nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes aquí un texto, hermano, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30. Tenemos algo lindo y sencillo a la vez para compartir en este momento. El título dice acá, el propósito del libro, el propósito del libro. Está bien colocado el título. Dice verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el escritor del Evangelio, del cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan. Son 4, pero es uno mismo, nada más que le dan cada uno un distinto enfoque. Me gusta el Evangelio de Juan porque Juan, según yo veo, él vio a Cristo, hermano, algo sobrenatural. No solamente lo vio como un profeta, lo vio como un ser humano como cualquiera, no, vio algo distinto, un poder sobrenatural, algo divino en él que le llamaba mucho la atención y así pudo, hermano, entrar en estas cosas del Espíritu, porque si no, Dios no le hubiera confiado todas las cosas que escribió Juan. Entonces podemos ver que Juan, el apóstol, el discípulo amado de Jesús, a pesar de que era un muchacho joven cuando fue llamado, a comparación de los demás, y que se dice que fue el último apóstol que quedó vivo, el último de todos, porque todos habían muerto. Entonces, vemos que él era muy bueno para escribir y también la memoria, que retenía muy bien las cosas que escuchaba, las cosas que vio. Acá en este versículo 30 podemos notar que él escribe y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Bueno, las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, hermano, eran buenas obras, no eran malas. Nunca Él hizo una obra mala. Todas eran obras buenas desde la creación. Todo lo que hizo Dios es bueno, todo. Entonces, esas señales, milagros, sanidades, maravillas, señales, daban testimonio, hermano, de quién era Jesús. Y entonces Juan enseguida se dio cuenta que él era el Mesías, Jesucristo era el Mesías, porque se decía que el Mesías iba a hacer toda esa clase de señales que hizo Jesús. Y la sigue haciendo, por supuesto, hoy, hermano, en 2024, vamos a decir, el Señor es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. No ha menguado su poder, Él es tremendo, inmenso, su poder, hermano, no ha menguado, Él no cambia. Él es todopoderoso. Entonces, el propósito del libro de Juan es para los hermanos que no han llegado a conocer, vamos a decir, en persona a Jesús, no lo vieron, no estuvieron con Él como ellos estuvieron. Yo por lo menos digo, no, yo no lo vi, no lo conocí, no estuve con Él, no sé cómo era su apariencia, no sé si era alto o bajo, no lo sé, pero sí creo a los escritos, a los testimonios de los discípulos, al testimonio apostólico. Entonces dice que estas cosas, las cosas las cuales no están escritas en este libro, dice. O sea que hay muchas cosas que hizo Jesús, muchas obras que no están escritas acá en la Biblia. Entonces dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengas vida en su nombre. Estas cosas que se han escrito, hermanos, tienen un propósito, un sano propósito. O sea que conocer, creer en Jesús, en Jesucristo. Y no solamente decimos, bueno, creer, cualquiera cree en Dios, no, pero no es así. Nuestros hermanos primitivos entendían distinto lo que era creer en Jesús. Llegaron a entender, a interpretar que tener fe en Jesucristo es entregar la voluntad de uno al servicio del Señor. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, que Él sea el centro del corazón de la persona, de aquel que dice haber creído en Jesús. Tanta era la entrega al Señor que estaban dispuestos a dar la vida si era necesario por la causa de Cristo. Y eso es lo que ha pasado, hermano. Muchos fueron martirizados en el tiempo de la persecución. Y eso que sí que daba testimonio de la fe. Porque eh, la fe verdadera, estamos hablando, produce en el cristiano buenas obras. A pesar de, como dice Santiago, el libro de Santiago, que la fe no la vemos, pero las buenas obras dan testimonio de la fe que uno dice tener. ¿Me entiende? Entonces, por un lado están las malas obras, según nos dice la Biblia, y por el otro lado están las buenas obras, los malos frutos, los buenos frutos. Ningún árbol malo puede producir buenos frutos, ningún árbol bueno puede producir malos frutos. Entonces, esto, hermano, es necesario entenderlo. Es lo básico del Evangelio, lo básico de un creyente para ir creciendo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque uno empieza diciendo, sí, aceptamos a Cristo, tenemos a Cristo, se bautiza, y bueno, permanece en la obra, pero es necesario ir entendiendo lo que es tener fe en Jesucristo, fe en la palabra, una total entrega, hermano, al Señor, meditar en Él, pensar en Él, estar con Él, orar a Él, esperar en Él, recibir de Él, serle agradecido, hermano, honrarlo, glorificarlo, obedecerle, muchas cosas, o sea, nuestra vida rendida al Señor y reconocer, como digo siempre, comprados a precio de sangre. Entonces Juan escribe ese evangelio con un propósito para que creamos, hermano. Eh, y dice que muchas obras que hizo Jesús no están registradas ahí, así que imagínese. De otro lado dice que si se escribirían todas las cosas que hizo Jesús, dice, creo que no entrarían en el mundo tantos libros que sí tendríamos que escribir acerca de Jesús. Entonces, por un lado tenemos a Juan, que era un buen escribiente, tenía buena memoria para retener las cosas que oía y veía, por supuesto, y él las volcaba y las escribía. Y es lo que tenemos en la mano, lo que nosotros llamamos el cuarto evangelio según San Juan. Ahora, en primera de Juan, porque tenemos primera de Juan, segunda y tercera, la tercera carta. Estamos en la primera de Juan, aquí en el capítulo 5, nos habla del conocimiento de la vida eterna. Es bueno leer el título también, aunque no forma parte del contexto, pero bueno, es el título que le pone la Reina Valera. Verso 13 dice, estas cosas os he escrito, o otra vez de nuevo. Pone de manifiesto el por qué escribo estas cosas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, toda injusticia, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en estos escritos, aparte de que habla del amor en los primeros capítulos, se refiere a otras cosas. Que el mundo está bajo el poder de Satanás, el diablo, la maldad, y la persona le hace hacer malas obras. ¿Qué es una mala obra? La mala obra, por ejemplo, en cuanto a lo religioso, es hacer obras de la carne. Eso es la religión. La religión es la carne, un sacrificio de la carne o algo de la carne. En cambio, ya en las buenas obras, nos exhorta el apóstol Pablo, nos exhorta también el Santiago, el apóstol Pedro también, que las buenas obras, hermano, nos llevan, hermano, son las consecuencias, las actividades a través de la fe en Cristo. Si no es difícil, es imposible hacer buenas obras si uno no tiene la verdadera fe en Jesucristo. Eso nos impulsa y nos lleva a hacer obras buenas, actos buenos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está diciendo claramente que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta el día de hoy, hermanos, han surgido muchas diferencias en cuanto a quién es el Padre, si es eterno, si el Hijo es eterno, si no es eterno, y si hay tres dioses, el Padre uno, el Hijo Jesús es un Dios más chico, es en otro, y el Espíritu Santo por otro lado, es el, el poder, dice, de Dios. Bueno, han surgido muchas interpretaciones. ¿Debido a qué se han formado esas discusiones, esa diferencia? ¿Debido a qué? Debido, hermano, a que hubo otros escritores que tuvieron malas intenciones, influenciados por un poder satánico de tergiversar la escritura para que nosotros erremos, hermano, en esos malos escritos. Pero Juan se adelanta a esto y nos dice que lo que él ha escrito es suficientemente para creer y ser salvos. Y nos dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Y también lo dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro claramente en su epístola, dice que algunas cartas de nuestro hermano Pablo, dice, son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esto no es de ahora, ya viene de antes. En el tiempo de los apóstoles ya había gente interesada, hermano, en desviar la fe a los cristianos, de tergiversar la escritura, de contrarrestar, hermano, los escritos de Juan, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, hermano. Y hoy en día es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, hoy en día decimos Jesucristo es Dios y otros por otro lado dicen, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un simple, es un Dios pequeño y el Padre es otro Dios poderoso. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra, la escritura, vamos a decir así, nos revela que Jesucristo se dio a conocer, no solo él, sino que el profeta Isaías en el capítulo 9 verso 6 creo que está ahí por ahí, dice que Él es el Padre eterno. Y eso es una palabra, hermano, que no se puede pasar por alto. Es una palabra reveladora tremenda. Y en el capítulo 14 del mismo Evangelio que hemos leído en San Juan, Juan escribe todo lo que habló Jesucristo, todo, describe todo. Y él dice que estaba ahí Felipe.
Y cuando Jesús habla acerca del Padre, y lógico, no podían entender, no tenían bien en claro. Entonces uno se adelanta y dice, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo hace que estás conmigo y no has visto al Padre en mí. Yo y el Padre somos una sola cosa, no somos dos, somos uno, una sola cosa. ¿Y qué estaba haciendo Jesús ahí? Jesús estaba dando testimonio de la verdad. Jesús estaba diciendo, revelando al Padre, al Dios invisible, en su humanidad. La palabra expresada, la palabra viva, demostraba con sus hechos, con sus obras, con su poder de sanar enfermos, resucitar muertos, de decir que Él era la vida, hermano, y lo demostraba el poder para multiplicar los panes, para calmar los vientos, las olas, el mar embravecido. ¿Cuántas señales? Juan da testimonio y dice, todas estas señales que han sido hechas son, dice, dan claramente el testimonio de que Jesucristo era el tan esperado Mesías por los judíos. Porque los judíos tenían eso, eran hombres que buscaban señales y si no veían señales no creían. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién eres? ¿Eres algún profeta? ¿Eres Elías? Él dijo, no, yo no soy ni Elías ni ningún, nada de eso. Yo soy una voz que clama en el desierto y para que preparen el camino porque, resumido, detrás mío viene el Rey de Gloria que va a entrar a hacer historia en la humanidad, el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores. Él estaba preparando el camino nada más para eso. Gloria sea su nombre. Y dice más, yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, de sus sandalias. ¿Y quiénes eran los que desataban la correa de las sandalias? Los esclavos. Sin embargo, Juan el Bautista dijo, ni eso soy digno, ni de desatar la correa de su sandalia, no soy digno de nada. Y sabiendo todo eso, hermano, que aquellos hombres grandemente usados por Dios, que han quedado registrados en la historia, hermano, hombres de valor, de fe, hermanos poderosos en obras, se sentían indignos de recibir gloria, de recibir honores, porque nosotros a veces caemos en esos errores y yo me merezco esto y porque mi iglesia esto y porque yo hice tal cosa y porque, hermano, somos barro, vasos de barro, eso es lo que dice la escritura, somos vasos de barro que por misericordia Dios ha puesto este tesoro tan grande en estos vasos de barro. No somos dignos de nada, solamente sabe quién es digno, Jesucristo el Señor. Eso lo revela el Apocalipsis. Digno de la sabiduría, digno de la honra, digno del poder, digno de las riquezas, digno de la alabanza, digno, hermano, de todo. Él es digno. ¿Por qué? Porque Él hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y venció al diablo, hermano, como hombre en la cruz. Allí en la cruz cargó el pecado de la humanidad, el mío, el suyo, y lo clavó en la cruz. Por eso dice aquí Juan en su carta, dice que Él nos hizo nacer de nuevo, pero no para seguir pecando. Nos libró del pecado. Ya no podemos volver a pecar otra vez. No, porque ya tenemos el conocimiento de la verdad. Y aun si llegáramos a cometer involuntariamente algo indebido, abogado tenemos, hermano, para ir a Él y para recurrir a Él. Tenemos un intercesor, el sacerdote perfecto. Jesucristo es todo. Él es Dios, es Rey, sacerdote, Maestro, el gran apóstol, el obispo de nuestras almas. Tiene todos los atributos y los títulos que solo Él se merece, nadie más. Solo Él se merece. Entonces, como Juan era muy obediente a Dios, Dios le mandaba escribir, él escribía, lo lleva a un plano un poco más arriba
Y yo voy a leer aquí en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo, versículo 19. Dice, capítulo 1, versículo 19. Escribe, este era el mismo Juan que se recostaba en el seno, en el pecho de Jesús. Yo un día dije hasta capaz que Juan habrá escuchado el latir del corazón de Jesús en ese momento, porque se apoyaba ahí como diciendo, voy a descansar en el seno del Maestro. Y por eso yo le puse un título al libro de Apocalipsis. Entrar en el libro de Apocalipsis es conocer el corazón de Cristo. Y bueno, se me ocurrió eso y yo lo llamé así. Conocer el Apocalipsis es conocer el corazón de Jesucristo. Bueno, dice verso 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el mandamiento? Dice también en otro versículo también. Y Juan escribe, a pesar de los años que tenía, a pesar de estar, hermano, en esa incomodidad, no era fácil estar desterrado en una isla de Palmo, pasando frío, comiendo un pan duro, vaya a saber, pero él estaba en el espíritu. Era una persona que se adaptaba a cualquier cosa, la fe de él era firme, la fe de él lo llevaba, hermano, a esperar en el Señor, estar a la orden, como que se dice, el Señor le mandaba, le ordenaba algo, él decía, heme aquí, Señor. Entonces Dios le manda y le manda a escribir, le habla. Y él comienza a escribir. ¿Qué tengo que escribir? Las cosas que has visto, escribe. Y las cosas que van a venir también, escribe. Todo. Y Juan escribió. ¿Y qué más le dijo? Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y Juan obediente envió a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí vamos a leer algo, hermano, pero así rápido. Yo voy a hacer notar algo muy importante que a veces nos pasa por alto. Bueno, pero vamos a notar algo. Estamos hablando de las obras buenas y de las obras malas, ¿no es cierto? Capítulo 2. Vamos a mirar el mensaje a Éfeso. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Ahí, a Éfeso. Luego viene Esmirna. En el versículo 9 del capítulo 12 dice también a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación, dice después. Luego viene a Pérgamo y Pérgamo le dice en el versículo 13, yo conozco tus obras, como diciendo nadie se puede esconder la presencia de Dios, de los ojos de Dios. Luego, ¿quién viene? Tiatira. Tiatira, verso 19, le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Y luego le dice el amor, la fe, bueno, todas esas cosas, las buenas obras que había por un lado. Luego viene el mensaje a Sardis. El mensaje a Sardis en el primer versículo dice, el que tiene las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es dura ese mensaje, ¿eh? Y luego viene el mensaje a la Odisea, a la Filadelfia. Filadelfia le dice lo mismo, a todas las 7 iglesias le dice lo mismo, y le dice verso 8, yo, capítulo 3, yo conozco tus obras. Luego viene la Odisea, a la Odisea le dice lo mismo, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que las actividades de cada uno, hermano, Dios la conoce. No podemos esconder nada de Él. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros anhelos, nuestros sueños, lo que deseamos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que pensamos, todo lo sabe Él, todo, absolutamente todo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que en aquel día todos comparecerán, serán juzgados, hermanos, por sus obras? El Apocalipsis lo dice. ¿Por qué serán juzgados? Por sus obras. Porque sus obras darán testimonio. Ahí se va a inclinar la balanza de un lado para otro.
Y el que no esté escrito en el libro de la vida, lamentablemente, hermano, todos tendrán un juicio y serán echados al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, porque el que lleva a este mundo, hermano, a la perdición, Juan dice que es el maligno, el príncipe de este mundo, el cual dijo Jesús, nada tiene en mí. Él es el adversario número uno. Nunca usted culpe, hermano, al pastor ni al hermano, no le eche la culpa a nadie. El apóstol Pablo dice, ni yo no me juzgo. Entonces, hay que mirar quién es el que está influenciando en las malas obras. Seamos astutos por ese lado y oremos a Dios para que Él nos guarde, nos bendiga y nos libre de caer en tentación y podamos honrarle siempre con nuestra vida y dar testimonio, hermano, con nuestros hechos, con nuestras buenas obras, hermano. ¿Y cuáles serían nuestras buenas obras? Es fácil de entender. Jesús dijo, me viste desnudo, no me cubriste, me viste enfermo, no me visitaste, me viste con hambre, no me diste de comer. Y le dirán en aquel Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo, hambriento o sediento o en la cárcel? Y dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude, pongamos, hermano, en práctica las cosas de Dios, porque el amor se refleja con hechos, no solamente de palabras. Hay mucho para hablar aquí, mucho para decir, pero hasta acá es el tiempo, hermano. Ojalá que sigamos adelante y el Señor nos impulse a hacer obras buenas, cosa que en aquel día tengamos, hermano, de qué gloriarnos. Muchas bendiciones.